Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días, Belén. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Hace 3 semanas, una joven, en un foro en el que estuve para comentar sobre la materia electoral, preguntó con esa bendita inocencia que trae aparejada la juventud, es decir, cierta juventud porque ya sabemos que otra debe perderla desde la niñez si quiere sobrevivir. En no pocos sitios de nuestras ciudades, de nuestro país, la inocencia es la mejor carnada para quienes desaparecen gente, para los que enganchan a favor de los delincuentes, para quienes ejercen la violencia por codiciosos o por la violencia misma. Pero el caso es que la joven de la anécdota, ya dicha, de las que pueden darse el lujo de la inocencia fresca, la que es fortaleza del tejido social porque confía, preguntó si alguien podía decirle cómo votar. Se refería, por supuesto, a que de entre los y las presentes en el foro, alguno o todos hiciera una lista de los más indicados para ser beneficiados con su sufragio. Sin embargo, lo tomé por la vía del cómo referido al acto físico de votar y respondí: te dan unas hojitas, boletas y un crayón, con ellos en la mano te vas a una mampara que ahí mismo te indican, te apoyas en la repisa que verás dentro y cruzas sin salirte de la línea por el candidato o partidos que quieras. Es fácil. No faltó quien riera, ella misma. Pero detrás de lo que la joven preguntó está el hecho de que votar es todo menos sencillo, por tener que optar por lo que el sistema político presenta y por lo que la sociedad misma espera de los votantes, y digo sociedad, debería decir sociedades. Hay una que, sin empacho, traslada a los jóvenes la responsabilidad completa por lo que sucederá el 1 de julio. Les dice: ustedes son mayoría, ustedes decidirán, sin que al hacer semejante afirmación se le ocurra ponderar el cometido: ustedes decidirán. Sí, pero de entre lo que les dieron a escoger. No hay más y hay mucho menos de lo que en México existe de calidad ética, de inteligencia, de solidaridad y de convicción democrática. Otra parte de la sociedad sentencia: no vayan a votar por el PRI, porque ya estuvo suave. Es enjundiosa. Si alguno afirma que el PRI es lo suyo, saca a relucir cuentas históricas, reales, afrentas históricas, documentadas, venganzas con pretensión de históricas y esgrime a su favor contra el PRI el cúmulo de marcas negativas que acarrea el régimen de Enrique Peña Nieto. Para esa sociedad ya no se trata de sacar al revolucionario institucional de Los Pinos, sino de la política, de portarlo definitivamente de la vida nacional. Una más, hasta el momento mayoritaria, asegura que la opción que entraña el único cambio deseable es Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, entra en diálogo cómodo con el antipriismo, de ahí la cantidad grande de preferencias que AMLO concita. No obstante, a diferencia de la previa, se limita a escoger a quien tiene un discurso diferente al de los políticos que han detentado la presidencia. López Obrador, que tiene una característica peculiar, señala a sus enemigos y los encasilla en ideas fijas que casan bien con el hartazgo, con el deseo de intentar algo que, con todo y la dosis de ambigüedad que tienen sus propuestas, luce radical, simplemente porque cada quien añade a sus discursos la parte de la historia que falta y que le atañe. La mafia del poder, los ricos, los que han dañado al pueblo y que han propiciado a los millones de pobres, tienen su demonio ejecutor, el PRIAN, que en el imaginario del López Obradorismo es el enemigo, no a derrotar, a eliminar. Con este grupo de maldad en mente, en el que cabe casi cualquiera que no comulgue con ellos, no se necesitan más que unos cuantos postulados para reafirmar la fe de los conversos, que se beneficia de la reacción de sus opositores. Si se enojan, si los agreden, infieren, es porque tienen la razón y la fuerza. El resto, los asuntos escabrosos por responder y resolver, lo delinearán ya que el líder se convierta en autoridad. De este modo llegan a la noción que los cohesiona irreversiblemente. De lo que se trata es de ganar. Lo demás, explicar los cómo y las formas, ya se verá en su momento.
Por último está la parte de la sociedad que por un lado no quiere al PRI y que con intensidad reniega de López Obrador, pero sin decantarse convencida por la alternativa que representa Ricardo Anaya, identificado con Acción Nacional, o lo que es lo mismo, nadie entiende a qué o a quién se debe. Lo más profundo a lo que aquel aspira es a conglomerar una esperanza poderosa que lo hará todo posible. De entrada, la esperanza multitudinaria en la que está empeñado hará posible que él sea presidente, lo que, según él, no es poca cosa, más bien es todo. El caso es que, en tanto, lo que más interesa a quienes están en esta porción de la sociedad es que no gane López Obrador, y para tener adeptos están en el brete de profetizar el desastre que arrasará a México si gana. Y comienzan por hacer que todo quepa en el demonio del populismo que ha asolado países cercanos y claman, si les preocupan la desigualdad, la pobreza, la falta de empleos y que estos sean bien pagados, no voten por AMLO, pero sin ofrecer desde ellos o desde alguna opción política de manera contundente igualdad, disminuir la cantidad de pobres, empleos seguros y satisfactorios. Más bien parece que su lucha es porque se mantenga el estado actual de cosas, el que a pesar de lo mal que está todo, no se asemeja, aseguran, a las plagas que según ellos desatará el de Tabasco, las que, paradójicamente, no serán sino las mismas que ya devastan la comarca. Por lo que tal vez podríamos sintetizar su consigna con más vale plaga conocida y nuestra que plaga por conocer y ajena. Usemos el spot de Ricardo Anaya que ahora circula como una declaración que vale para la campaña presidencial completa. La lucha no es entre dos candidatos. El panista siente, y quiere que así lo creamos los demás, que la batalla es entre él y López Obrador, sino entre dos ideas de país. Espero que él sepa cuáles son esas dos ideas, porque del lado de la tribuna lo que él y sus contendientes han esbozado no son ideas, y menos un país. Se han entregado a dosificar estimulantes para electores enfadados. Si Anaya ganara, ¿cuál sería la diferencia? Pues que no gobernaría Andrés Manuel. Y si éste triunfara, ¿qué país tendríamos? Uno a su imagen y semejanza, o sea, impredecible. Ni de él, ni de Anaya, ni de Meade se ha desprendido algo que emocione, tampoco algo más allá de las ganas de cambiar, como sea, o de que todo permanezca a como de lugar, y pensar en lo que cuesta este teatrito. Si hemos de dar pistas a la joven para votar, a lo mejor el que en el fondo va ganando es el miedo al otro, que es el argumento más acabado de los contendientes, seguido por la incertidumbre en lo que estos proponen y todo envuelto en la suspicacia, que la elección podría tomar un rumbo diverso a la decisión libre de los electores y cercano a la mano negra que siempre se las ingenia para que, en un parpadeo, la democracia que le conviene alcance su magnitud final. Simulación, la que quizá esta vez sería la última. Daría paso a lo no deseado por todos. Muchas gracias. Bueno, Augusto, es muy complicado con el formato que adquieren las campañas en nuestro país, ciertamente tomar una decisión informada sobre esto. Lo ideal sería que el ciudadano hubiera dado un seguimiento a la historia política de cada uno de los que después van y le piden el voto para, pues ahora sí, prácticamente llevar una cuenta en una libretita y cobrárselas el día de las elecciones, ¿no? Pues eso sería lo ideal. Lo que estamos atestiguando estos últimos días, estas últimas semanas, es que ya estamos pasando a esa polarización a que nos llevan las campañas presidenciales, en donde no se debaten las ideas, ni siquiera las convicciones de los partidos y los candidatos, sino posturas personales de los electores. Empiezan los rompimientos y vas a votar por él, ya no me escuches, ya no me veas, ya no me hables, y si tú en sentido contrario, etcétera. Y me parece que eso es lo más dañino. Debemos volver a las bases. A final de cuentas se trata de que cada quien vote por la propuesta que le convenza y respetar ese voto y sí dialogar y debatir, pero no alrededor de dogmas irrebatibles, sino alrededor de ideas, alrededor de ofertas que son justamente las que han faltado por inacabadas. Que es justamente lo que provoca el tono de las campañas, ¿no?
Por supuesto, es a lo que quieren llevar, a esta polarización de somos dos y entre dos se va a dirimir y el que no esté conmigo está contra mí y no hay manera de imaginarse qué país puede resultar de eso o sí puede ser este país que ya estamos atestiguando, cada quien a lo suyo, cada quien para sí mismo, desestimando lo que los demás opinan, lo que los demás piensan. Que incluso, por ejemplo, los debates que pudieran servir como foro para marcar una diferencia no lo han sido. Lo vimos en el debate presidencial, que a pesar de algunas modificaciones que permitieron de alguna manera pues elevar el nivel de los cuestionamientos, al final los candidatos terminaron prácticamente con una reproducción de sus spots. Así es, fueron los spots con un poco más de tiempo y ahí vemos esa perversión en la que ha caído nuestra democracia. Todo lo electoral está puesto para que los candidatos hagan lo suyo, no está en función de lo que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan o es necesario entregarles para que la democracia juegue mejor. De ahí que candidatos que no tienen la más mínima oportunidad de ganar participen en estos debates, porque se trata de ayudarles a elevar su porcentaje, mismo que no han podido elevar con sus antecedentes o con sus propuestas. Si los debates fueran para normar el criterio de elección de los ciudadanos, sin duda el formato tendría que ser otro y sin duda la propuesta de los candidatos también, pero no. Todo está puesto para que ellos se luzcan y para que pasemos a una idea de igualdad en las elecciones que nos ha hecho muchísimo daño, porque vemos a los partidos, vemos a los candidatos, pero no solo eso, volcamos el presupuesto y volcamos las reglas de lo electoral solo hacia ellos, no hacia quienes son los dueños originales de este país y del sistema político, que serían las y los ciudadanos. Claro, y la otra parte es una autoridad que no ve nada, ¿no? Que permite, que tolera los enfrentamientos, los ataques y que pues no hay sanciones ni aun cuando se trate de mentiras. No, la autoridad está puesta para beneficiar este juego, de ahí que le llamemos árbitro. Al árbitro no le interesan los espectadores, simplemente le interesa seguir las reglas y que los contendientes las respeten. Así está dado que los ciudadanos somos solo el adorno, solo el pretexto para esta danza de dinero, para esta danza de sin ideas que recorre el país. Muy bien, pues muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, gracias a ustedes, buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias, es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.